Muchas personas buscan a través de sus inversiones generar rentas y para ello existen diferentes alternativas. Quizás la más conocida sea la de invertir en empresas que reparten dividendo entre sus accionistas. Esta estrategia, si bien es cierto que tiene algunas ventajas, como que podemos formar una cartera a nuestro gusto y podemos elegir las mejores acciones, también tiene ciertos inconvenientes, como que tendremos que analizar cada una de estas acciones y tendremos que hacer un correcto seguimiento, lo cual lleva pues mucho tiempo en algunos casos. También tiene otro inconveniente y es el tema de las comisiones, tanto de compra de todas esas acciones como de mantenimiento. Para las personas que no quieran ni dedicar todo ese tiempo a analizar individualmente todas esas acciones, ni quieran pagar mucho en comisiones, pues existe otra alternativa y es invertir a través de ETFs de distribución, que ahora os voy a explicar lo que son. En un vídeo anterior ya os hablé sobre lo que son los ETFs y cómo funcionan. Os dejo ese vídeo aquí abajo en la descripción para los que no sepáis lo que son, pero básicamente son fondos de inversión cotizados, los cuales pues nos facilitan la inversión, hacen que podamos invertir de forma diversificada y con muy bajas comisiones en una cesta de activos. Entre ellos pues existen ETFs que se centran en invertir en empresas que distribuyen dividendos entre sus accionistas. Comprando un único ETF ya estaríamos diversificados. En el vídeo de hoy te voy a decir 5 ETFs que son aptos si queremos seguir esta estrategia de inversión y recibir dividendos a cambio. Son ETFs, ya lo vais a ver, los que he seleccionado, que creo que están bastante bien, lo han hecho bien en los últimos años y tienen potencial para seguir creciendo y dando una buena rentabilidad en el futuro. Pero antes de pasar a ver cuáles son esos 5 ETFs, te voy a explicar brevemente lo que es un ETF de acumulación y un ETF de distribución. Para esta estrategia nos centraremos en el segundo tipo de ETFs, en los de distribución. Bueno, esto es muy sencillo de explicar. Un ETF de acumulación es simplemente un fondo de inversión cotizado en el que el propio gestor de ese ETF reinvierte, sin que nosotros tengamos que pagar comisiones de por medio, ese dinero en hacer que ese ETF siga creciendo. Lo reinvierte. Y un ETF de distribución pues es un ETF que con los dividendos que va recibiendo por los activos en los que está invertido, lo distribuye entre los propietarios de ese ETF. Entonces, de esta manera podríamos generar rentas vía dividendo. La distribución en cada ETF puede ser distinta, pero normalmente es trimestral. Entonces estos ETF se asemejan mucho a lo que sería la inversión en una empresa tradicional de dividendos, como por ejemplo podría ser Coca-Cola, que también distribuye los dividendos de manera trimestral entre sus accionistas. Lo que pasa es que aquí, en lugar de invertir en una única acción, estarías invirtiendo, según en qué ETF inviertas, en un conjunto más diversificado de acciones de diferentes sectores. Bueno, hay también ETFs sectoriales y de todos los tipos que os queráis imaginar. Y ahora sí, vamos a ver cuál es esa selección que he hecho de 5 ETFs de distribución. Bueno, el primer ETF que he seleccionado es el MSCI Europe Quality Dividend en euros. ¿Cómo sabemos si un ETF es de distribución o de acumulación? Bueno, pues nos lo suele poner aquí en el nombre y si no en las características, si pone DIST, pues significa que es de distribución. Si sería de acumulación, pondría ACC. Aquí veis que este ETF lo ha hecho bien históricamente, tuvo una caída importante en el año 2020, tiene unos gastos muy bajos del 0,28% anual y veis que efectivamente aquí nos dice que es de distribución. Este sería el PER al que está cotizando este ETF, que es de 11,58 veces, y se centra en reflejar la rentabilidad del índice MSCI Europe High Dividend Yield. Podemos ver la rentabilidad que ha dado este ETF, es del 9,32% a 5 años, que no está nada mal. A 3 años ha sido superior la rentabilidad del 11,83% anual y este año lleva una rentabilidad del 14,62%. La fecha de creación del ETF es de 2017 y aquí podríais ver pues las principales zonas en las que está invertido. Es un ETF que tiene bastante exposición a la zona euro. También podemos ver las principales posiciones, pues por ejemplo la mayor posición es Novo Nordisk, una empresa farmacéutica que va como un tiro, pesa el 4,26%, tiene inversiones también en ASML, en SAP, en Schneider Electric, entre otras, ¿vale? Estas simplemente son las principales y también podríamos ver los datos por sectores. Este ETF paga un dividendo del 3,61%. Y aquí tenéis el resto de datos. Lo podéis localizar en vuestro broker con este ISIN, que es el identificador. Os lo pondré de todas formas aquí abajo en la descripción para que no haya ninguna confusión. Yo uno de los brokers que utilizo para invertir en ETFs, y en este caso sí que está disponible aquí, es Trade Republic, que os dejaré también el enlace de invitación aquí abajo en la descripción. Pero si buscáis con este identificador,
probablemente en la mayoría de brokers podréis encontrarlo. Yo utilizo este pues porque tiene una oferta bastante amplia y todos los que vamos a ver en este vídeo pues están allí disponibles. Bueno, el segundo de estos ETFs que he seleccionado está muy relacionado también con Europa y es el Stocks Europe 600, que como veis también es de distribución. Aquí tenéis el gráfico de cómo lo ha hecho en 5 años. Los gastos totales son incluso más bajos, del 0,20% anual nada más. El permedio de este ETF es de 14,69 veces. Podéis ver la rentabilidad por dividendo, en este caso es del 2,7%, pero es un ETF que también, además de la distribución de dividendos, tiende a revalorizarse, lo cual es interesante. Podéis ver, al igual que hemos observado antes, que tiene exposición pues a diferentes países europeos. Podéis ver también los sectores a los que está expuesto. Aquí simplemente pues nos hacen un resumen de lo más importante y las principales empresas en las que está invirtiendo. También tiene Novo Nordisk, ASML, Louis Vuitton, una muy buena empresa del sector del lujo, Nestlé, Shell, que es una petrolera. Bueno, veis que tiene empresas de diferentes sectores. Este es el leasing para que lo podáis guardar. Y es un ETF que ha dado una buena rentabilidad. Si nos venimos a esta web, que también os dejo aquí abajo en la descripción, vemos que a 10 años, este es un ETF que existe desde el año 2004, bueno, pues a 10 años la rentabilidad ha sido del 7% anual, no está mal. A 5 años ha dado una rentabilidad del 10,2% anual, ya veis, una muy buena rentabilidad. A 3 años del 9,38% y este año lleva un 15,30%, que no está nada mal. Entonces esta es otra buena opción. Sí que es cierto que estos dos primeros ETFs que hemos visto tienen mucha exposición a Europa, pero también vamos a ver algunos ETFs que tienen más exposición a Estados Unidos. Y también al final os he puesto un ETF para los que os guste el tema de los bonos, que es un ETF que la rentabilidad es más baja, la que ha dado históricamente, pero la inversión en bonos también puede ser interesante y próximamente subiré un vídeo hablando de todo este tema. Así que si no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte para no perderte futuros vídeos. Ya sabéis que en este canal no solamente hablo de ETFs o bonos, sino que hablo de muchas otras alternativas de inversión. Recientemente también os subí un vídeo de cómo podemos invertir en oro y cuáles son, en mi opinión, las mejores formas de hacerlo. Bueno, pues iré subiendo poco a poco más contenido de alternativas de inversión que sean interesantes. Pasamos ahora a ver cuál es el tercer ETF que he seleccionado y es este, Developed Markets Dividend Leaders, en euros y de distribución. Gastos totales también muy bajos, del 0,38%. El PER al que está cotizando este ETF es de 10,94 veces, una valoración baja, y la rentabilidad por dividendo es del 4,60%, que no está nada mal. Aquí veis principales sectores. Este ETF tiene más exposición a la banca, por eso probablemente también el PER sea bajo. El sector bancario es un sector por el que no se suelen pagar grandes múltiplos, tiene también pues mucha exposición a automóviles, aseguradoras, tiene telecomunicaciones y petróleo y gas. Este sí que tiene un poco más de exposición a Estados Unidos, el 23% está invertido allí, y vemos aquí algunas de las principales posiciones. Por ejemplo, está Verizon, que es una teleco de Estados Unidos, que comenté recientemente en mi canal principal. Tenemos Total Energies, tenemos IBM, por ejemplo. Aquí tenéis el leasing junto al resto de datos de este ETF y vamos a ver cuál es el rendimiento que ha dado. Aquí podéis ver que a 5 años lleva un 11,35% anualizado, a 3 años un 16% y en lo que vamos de año lleva un 7,87%. Así que vemos que ha dado un muy buen rendimiento, sobre todo a 3 años, un 16% anualizado. La verdad es que es una rentabilidad bastante brutal. Bueno, pasamos ahora a un ETF que tiene más exposición a Estados Unidos, para los que queráis tener pues más exposición allí. En este caso es el ETF del SP Global Dividend Aristocrats, que invierte en empresas que se llaman aristócratas del dividendo. Este listado de empresas son acciones que han incrementado su dividendo durante 25 años consecutivos o más, lo cual no es nada fácil. Vemos que tuvo una caída potente en el año 2020 y todavía no se ha recuperado completamente, pero es posible que aún así pueda dar un buen rendimiento en el futuro, ya que las acciones en las que invierte este ETF son empresas de gran calidad. Los gastos totales son de 0,45% anual y el PER medio es de 18,25 veces, es decir, es superior a los otros que hemos visto. La rentabilidad por dividendo es del 4%, podéis ver aquí los principales sectores. Y fijémonos en países, aquí tendríais una exposición del 41% a Estados Unidos. Por eso lo he querido meter, pues para hablar de un ETF que tenga exposición también a Estados Unidos y no solamente a Europa. Aquí tenéis algunas de las posiciones en las que está invirtiendo y los datos para que lo podáis encontrar. En este caso la rentabilidad os tengo que decir que ha sido más baja,
aquí lo podemos ver, a 10 años ha sido del 6,33%, a 5 años del 5,18% y a 3 años del 8,12%. Pero bueno, también os tengo que decir que el listado de empresas en el que invierte este ETF son acciones de bastante calidad y que dan cierta seguridad, ¿vale? Son empresas que han pasado pues por todo tipo de crisis desde que existen y llevan, como os digo, incrementando su dividendo un montón de años consecutivos. Así que bueno, esta es otra idea más. Y por último os he cogido un ETF un poco diferente, pero que también es de distribución y en este caso invierte en bonos corporativos. Puede ser interesante este ETF porque los bonos, si los tipos de interés bajan, van a tender a revalorizarse porque funcionan de forma inversa. Bueno, los gastos son del 0,50%, aquí tendríais exposición a la renta fija y la rentabilidad por dividendo es del 4,77%, que no está nada mal. Aquí tenéis los datos de este ETF. Y ya os digo que aquí estaríais invirtiendo en bonos, ¿vale? Tendríais exposición a bonos corporativos. Si venimos a ver cuál es la rentabilidad que ha dado, a 10 años es de ese 5%, que más o menos es lo que paga de dividendo. Entonces, bueno, quizás esta es una opción más conservadora. A 5 años la rentabilidad ha sido del 4,52%, a 3 años del 3,51% y este año lleva un 9,27%. Así que bueno, esta es otra alternativa. Si no queréis invertir directamente en renta fija, pues que sepáis que existen ETFs. Aquí os he mencionado este, pero si buscáis, ya sea dentro de Trade Republic, que es el broker en el que os lo he enseñado, o en vuestro broker, pues probablemente podréis encontrar otras opciones de ETFs para tener exposición a los bonos. También tendréis ETFs que, en lugar de invertir en bonos corporativos, invierten en bonos gubernamentales. Puede ser una idea más conservadora y a lo mejor pues casa mejor con la filosofía de inversión de algunos de vosotros. Así que bueno, yo creo que vamos a ir dejando por aquí el vídeo. Espero que os haya parecido interesante. Algunos de estos ETFs a mí me parecen bastante potentes, sobre todo los 3 primeros que hemos visto. Y bueno, los otros 2 pues por traer también variedad e ideas un poco diferentes. Podéis dejar algunas sugerencias aquí abajo si vosotros pensáis que hay algún ETF de distribución, en este caso, que sea interesante o que queréis que comente en algún vídeo futuro, y así también pues nos ayudamos un poco entre la comunidad que aquí estamos formando. Y bueno, antes de irme, recordaros que os dejo aquí abajo el resto de vídeos que he ido subiendo, echarles un vistazo porque creo que hay contenido interesante. Sobre todo lo que estoy subiendo en este canal secundario son alternativas de inversión diferentes. No solamente hablo de la bolsa, sino también hablo de inversiones en oro, en ETFs, en cuentas remuneradas y en otro tipo de activos. Así que nada, os dejo todo ese contenido y sin quitaros más tiempo, me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.